En este mensaje, quiero compartir con ustedes la importancia de organizar nuestro mundo interior para alcanzar éxito en el exterior. A través de la historia de una niña que rápidamente armó un mapa del mundo, reflexionamos sobre cómo solemos intentar arreglar lo externo sin trabajar primero en lo interno. Necesitamos priorizar a Dios, cuidarnos a nosotros mismos y fortalecer nuestras relaciones, utilizando nuestras tareas diarias para servir a estas prioridades. Es esencial tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, caminando como personas sabias, aprovechando el tiempo que Él nos ha dado, no solo en minutos, sino en oportunidades. Muchas veces ponemos el trabajo por encima de todo, descuidando nuestras relaciones y nuestra salud espiritual. Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, seguido de nuestra vida personal y nuestras relaciones, podemos vivir de manera más plena y en armonía. Al final, nuestras decisiones deben honrar a Dios, gestionando sabiamente nuestro tiempo, recursos y acciones. Si organizamos nuestro interior, viviremos con propósito, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. ¡Qué mensaje tan transformador, Pastor Miguel Núñez! Nos ha recordado con sabiduría y claridad la importancia de organizar nuestro interior para reflejar la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Gracias por guiarnos hacia un camino de prioridades bien establecidas y decisiones que honran a nuestro Señor. Dios lo siga bendiciendo abundantemente. Es un tema también importante porque lamentablemente nosotros vemos con frecuencia el colapso del mundo exterior, pero el colapso de lo exterior no es más que un reflejo del mundo interior. Y quizás una buena manera de ilustrar esto es con esta historia de esta niña que llega a su casa y le dice a su padre que ella quiere jugar con él, y el papá no estaba en eso, le estaba cansado, quería ver televisión, quería relajarse, y entonces toma una hoja en blanco, le da un lapicero, le dice: mira, hija, vete a jugar por ahí, raya algo, dibuja algo, y cuando tú termines, tú vienes y entonces hablamos. Y a los 10 minutos la niña estaba de regreso. Papi, no, yo quiero jugar contigo, yo no quiero hacer eso, estoy aburrida de eso. Y el papá, que quería realmente continuar viendo su televisión, mira hacia los lados y de repente ve un periódico que tiene un mapa del mundo, y él toma esa hoja, la rompe en varios pedazos, múltiples pedazos, la pone en un recipiente y le dice: mira, ve por ahí con este tape, pégalo, ármalo, y cuando tú lo tengas armado tú regresas. Y el padre se sentó frente a la televisión y pensó: yo tengo 2 horas para ver televisión. Como lo dijo, 15 minutos la niña estaba de regreso con el mapa armado. Y el papá estaba como sorprendido y le dice: ¿cómo? Pero ya terminaste. Le dice: sí, míralo, papi, está armado. Y la niña entonces el papá le pregunta a la niña: ¿pero cómo tú lo hiciste tan rápido? Y él le dice: bueno, mira, detrás de la figura del mapa, o detrás del dibujo del mapa, había la figura de un hombre. Cuando tú armas al hombre, el mundo queda armado. Y yo creo que es una buena ilustración de qué pasa en la vida real. Nosotros tenemos demasiado tiempo tratando de armar el mundo exterior del hombre, pensando que su mundo interior quedaría armado. Y es todo lo opuesto. Yo tengo que armar el mundo interior del hombre si yo quiero ver su mundo de afuera en su lugar. Y de eso yo quiero hablar en el día de hoy. Y esto es un tema que aplica a líderes y no líderes, igual que el tema anterior, que en gran manera yo creo que se aplicaba a líderes y no líderes. Pero escucha lo que el autor de Efesios dice, capítulo 5, versículos 15 al 17. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. El apóstol Pablo está llamando a los efesios a aprovechar bien el tiempo, algo que nosotros no hacemos. La palabra traducida ahí como tiempo en el original es cronos. En el griego hay 2 palabras para tiempo. Una de esas palabras es esta, cronos. Que no es tanto, una de esas palabras es esta, kairos. Hay 2 palabras, crono y kairos. Crono es una palabra que tiene que ver con tiempo en términos del tiempo del reloj.
Y kairos es una palabra que también es traducida como tiempo, pero es un tiempo de oportunidad. Y la palabra que Pablo está usando aquí es la palabra kairos o kairos. Lo que él está diciendo es: aprovecha bien el tiempo, que hay una ventana de oportunidad que Dios ha abierto. Usa esa ventana de buena manera. Nosotros estamos en una ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad pudiéramos definirla como el tiempo que Dios me da en mi vida de manera activa, durante el cual yo puedo trabajar como lo estoy haciendo ahora, pero llegará un tiempo en que quizás por la edad avanzada yo no podré hacer uso de ese tiempo de la misma manera, o porque voy a morir, o porque la persecución llegará y nosotros no podremos hacer las cosas que hacemos hoy en día. Pero en lo que este tiempo de oportunidad perdura, el apóstol Pablo está diciendo: usa bien el tiempo. Ahora nota cómo él introduce esa frase: tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. La falta de aprovechamiento del tiempo, de acuerdo a este texto, en el contexto que Pablo está trayendo, es una insensatez, es una falta de sabiduría. Y una de las cosas que sabemos del tiempo es que el tiempo no es recuperable. El tiempo que se fue, se fue. Lo que yo no hice ayer que debía haber hecho, se fue. Ya yo no tengo el día de ayer otra vez. Yo no puedo sentarme a esperar que el día de ayer regrese una vez más. Y esa es una razón suficiente para nosotros a saber aprovechar bien el tiempo. De ese uso del tiempo yo quiero hablar, porque la manera como yo uso el tiempo tiene mucho que ver con la forma en que mi mundo interior va quedando armado. Esto es un ejercicio que alguien hizo en una ocasión. Creo que es en el libro El hombre frente al espejo, que si usted no lo ha leído, yo se lo recomiendo a todos los hombres que lo lean. Yo creo que es un gran libro para ayudarnos a ver en el espejo. Creo que es Patrick Morley en ese libro que hace este ejercicio. Una semana tiene 168 horas. Usted hace la matemática. Si usted trabaja 10 horas al día, de lunes a viernes, es una jornada larga de trabajo. Si usted duerme 7 horas, que dicho sea de paso, médicamente hablando, 7 horas son suficientes para mantener su sistema inmunológico funcionando más o menos bien. Y si usted le dedica 1 hora a cada comida, yo no sé cuánto tiempo usted le dedica a cada comida, pero si usted como yo no le dedico 1 hora a cada comida. De hecho, hay comidas que yo ni hago, de manera que esa hora queda a mi crédito, a mi favor. Pero si usted le dedicara 1 hora a cada comida, eso hace que usted consuma 20 horas diarias de las 24, entre trabajo, dormida, comida. Claro que hay otra cosa que usted va a hacer. Yo simplemente quiero decirle cuánto tiempo le va a quedar para que usted haga lo demás que quiera hacer. El total de eso son 20 horas al día consumida. Por 5 días son 100 horas, de lunes a viernes. Sábado y domingo, para aquellos que no trabajan sábado y domingo, esas 10 horas de la jornada de trabajo no cuentan, pero usted va a tener 8 horas para dormir en vez de 7, las mismas 3 horas para comer. 8 más 3 son 11, por 2 el sábado y domingo son 22 horas. Le vamos a sumar esas 22 horas a las 100 horas que ya le calculamos de lunes a viernes y se la vamos a restar a las 168 horas. Entonces, cuando yo hago ese ejercicio, a mí me van a quedar 46 horas a la semana abiertas. Cuando yo la multiplico por 52 semanas, eso me da 2.392 horas. Cuando la divido por 24, me da 99.66 días, 100 días al año. ¿Qué usted dice? En esos 100 días que le sobraron, ¿qué hizo? Cuando usted analiza el problema no es tiempo, es prioridades, el orden de mis prioridades, que lleva a un desperdicio de mi tiempo. Normalmente las prioridades lucen más o menos así. En la práctica, el hombre está primero, el trabajo está después. Mis relaciones con mis hijos, mi familia está en tercer lugar, y Dios solamente aparece en primer lugar en los papeles, en las encuestas que se hacen. Pero la realidad es que en la práctica Dios no está en el primer lugar, y lo sabemos. Entonces eso genera problemas. Eso va a generar frustraciones, va a generar iras, va a generar problemas con la familia, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio. Nosotros permitimos que lo urgente que está arriba tome el lugar de lo prioritario. Yo tengo que hacer un devocional en la mañana, vamos a decir. Ya son las 7. Rápido,
Levántate, cámbiate, rápido, tenemos que irnos para el trabajo, eso es lo urgente. El devocional yo lo hago después. Lo prioritario se quedó. Si nosotros organizáramos nuestras prioridades de esta manera, Dios, yo, el hombre, a veces a alguna gente le sorprende que el hombre esté en segundo lugar, pero así fue que Dios lo organizó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La relación que yo guarde conmigo mismo, si es sana o no sana, determina todo lo demás. De manera que Dios, el hombre, mis relaciones, tu prójimo como a ti mismo, mi trabajo y todo lo demás. De manera que lo prioritario debería estar arriba, lo importante en segundo lugar y lo urgente en último lugar. Si nosotros hiciéramos eso, nosotros tuviéramos una vida o un mundo interior mejor organizado y por tanto una vida exterior mucho mejor congruencia con las prioridades de Dios y no como la vemos continuamente. Decíamos que permitimos que lo urgente tome el lugar de lo prioritario y resulta que como consecuencia mi mundo exterior y mi mundo interior quedan completamente desbalanceados. Cuando hablamos de mundo interior y mundo exterior, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, ahí tú tienes en pantalla una idea de algunas cosas, eso no lo representa todo, pero mi mundo interior tiene que ver con mi carácter, tiene que ver con mis valores, tiene que ver con mi compromiso con Dios, en esencia lo que yo soy. Y mi mundo exterior con todo lo demás. Mi reputación, la reputación es lo que el mundo piensa que yo soy, eso es exterior. Mi carácter es lo que yo verdaderamente soy, eso es mi mundo interior. Mi mundo exterior tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con el ministerio, lo que yo hago como pastor. Mis compromisos sociales, tiene que ver con la apariencia. Nosotros pasamos una gran cantidad de tiempo cultivando el mundo exterior. Rápidamente, sin que represente ninguna acusación hacia nadie, mucha gente que no tiene tiempo para escudriñar la palabra va al salón toda la semana. Y para eso nos falta tiempo. Muchos hombres lavan sus carros y lo enceran casi semanalmente y para eso nos falta tiempo. O van a jugar golf, o van a jugar tenis, o para eso nos falta tiempo. Para lo que siempre falta tiempo es para lo prioritario. Y una vez más, entonces sonamos la campana o el sistema de alerta para decir, el problema no es el tiempo, el problema es el orden de mis prioridades. Y yo lo puedo ilustrar con un ejemplo personal. Mi hobby es la lectura. A mí me encanta leer. Yo siempre encuentro tiempo para leer, todo el tiempo. Yo no hago ejercicio, debiera, pero no lo hago. No me gusta. Mi excusa número 1 y número 2 y número 3 es que no tengo tiempo. Pero no tengo tiempo porque el ejercicio a mí no me gusta, no me atrae. Pero la lectura, desde toda mi vida, ha sido mi hobby. Nunca me falta tiempo para leer. Con lo cual yo vuelvo a probar que mis prioridades son organizadas de acuerdo a lo que yo deseo hacer o no deseo. Yo tengo que organizar las prioridades. Ahora, la mayoría de los hombres y mujeres, pero todavía más los hombres, no han pensado en cuáles son sus prioridades y no han organizado sus prioridades. En una ocasión, alguien que yo conozco en Santo Domingo, es un líder de iglesia hoy en día, tuvo un problema familiar significativo y a partir de ahí él decidió hacer un plan de vida. Y es el mejor plan de vida que yo he visto escrito. Pero en ese plan de vida él tiene valores, él tiene prioridades y él me pidió que le hiciera rendir cuenta con relación a sus valores y prioridades para que su vida no se desorganizara. Cuando mis prioridades están desorganizadas, nosotros vemos lo que es frecuentemente el resultado. Éxito en el trabajo, en el mundo exterior y fracaso en la familia. La historia de este pastor yo creo que lo puede ilustrar. Este pastor está, bueno, más que un pastor, este anciano, líder de una iglesia, líder laico o anciano laico, está con su hijo en la oficina pastoral en consejería. Y el hijo es un hijo que está rebelde y que no ha seguido los pasos de su padre. Él le dice al pastor, el padre le dice al pastor, pastor,
Yo no entiendo a este muchacho. El muchacho está frente a él con la cabeza hacia abajo. Yo no entiendo a este muchacho. Nosotros le dimos educación, le dimos hogar, le dimos iglesia, le dimos esto, le dimos aquello. Y mira lo que ha hecho de él. No lo entiendo. En ese momento el hijo levanta la cabeza, por primera vez lo mira y le dice, me diste todo lo que acabas de decir, menos lo más importante, tú. Y con eso él se paró y salió de la habitación. El segundo mandamiento de la ley de Dios, amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo, a ese prójimo comienza en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa. Mi esposa y yo no tenemos, quise mencionarle un poquito de esto al principio y lo olvidé, mi esposa y yo no tenemos hijos como tales, biológicos. Hoy en día tenemos 2 sobrinitos que estamos criando, una de 12 años y uno de 7 años. Y eso en un sentido me ha creado un problema, y el problema es que no me gusta salir tanto ya, porque reconozco que mi ausencia al salir hoy en día no es lo mismo que cuando ellos no estaban en el hogar. Y cuando salgo, si hay algo que me pesa, más que cualquier otra cosa, quizás hasta más que mi ausencia de mi esposa, que ya es adulta, que está crecida, que está en el Señor, es la ausencia de ellos o mi ausencia para ellos. De manera que le pido oración por este tiempo que estoy fuera y por otros tiempos. El mes que viene tengo que ir a Chile por unos 12 días. Pero he hecho un compromiso ya, que aunque esto pasó este año donde tuve que salir abril, mayo, junio y largo tiempo, no puedo seguir haciendo eso por una razón. Porque tengo prójimos ahora en mi hogar que antes no tenía y que necesitan de mi tiempo. Y cuando ellos llegaron, estaban de una manera y hoy están de otra manera por el tiempo que hemos decidido dedicarle y aún así creo que no le estoy dando todo el tiempo que ellos necesitan. Pero yo creo que es un buen momento para recordar, nosotros tenemos una prioridad que comienza en el hogar. Y aún mi esposa ya crecida en el ministerio necesita de mi tiempo. Y de hecho ayer o anteayer me envió un mail diciéndome algo acerca de eso. No era con esas palabras, pero yo entendí que tenía algo que ver con eso. De manera que le escribí y le pedí perdón incluso, por eso que ella mencionaba. Pero eso nos recuerda a nosotros la necesidad de mantener las prioridades en orden y que después que tú la organizas, necesitas seguirla organizando porque se te desorganizan otra vez. Y lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas es esto que está aquí en pantalla. Algunos de ustedes probablemente lo han oído porque recientemente volvió a ocurrir en Florida, lo que ha sido llamado the sinkhole syndrome o el síndrome del hoyo. Es un área de la superficie donde todo está bien, hay casas construidas encima y de repente colapsa. Y usualmente eso colapsa en tiempos de sequía porque el agua, la humedad en el subsuelo mantiene el terreno expandido, pero cuando hay mucho tiempo de sequía, entonces el terreno comienza a contraerse y se contrae tanto que en un momento dado puede colapsar y hacer este tipo de hoyos que usted está viendo ahí, llevarse 1 o 2 o 3 o una cuadra entera. En ocasiones se ha ido en uno de esos fenómenos. En ocasiones entonces las familias lucen muy bien en la superficie y de repente la familia colapsa y la gente dice, pero si lucían tan bien. Ahora que estamos en el ministerio del pastor MacArthur, alguien me contó de un estudiante de seminario que estaba estudiando 4 años para ser pastor, estudia, se graduó con un índice de 4, índice perfecto, y el día que él se graduó y recibió su título, la esposa no fue a la graduación, lo esperó en la casa, con todos sus libros arriba de la cama o de la mesa, y le dijo, te puedes quedar con ellos, yo me voy, y se fue. Ese individuo sufrió un sinkhole, un hoyo en su matrimonio.
La mayoría de los hombres no tienen las prioridades definidas y cuando las definimos no vivimos congruentemente con la definición que le hemos dado. Yo voy a usar un principio de economía para ilustrar algo. El principio de economía es el que es y lo otro es una aplicación que obviamente como es una aplicación de economía a una vida familiar no tiene una ilustración perfecta, pero nos ayuda a visualizar algo y esa es la razón por la que lo voy a usar. El principio Pareto en economía dice que el 20% de los productos de una empresa te da el 80% de tus beneficios. En otras palabras, si tú tienes una empresa que produce 10 productos, hay 2 que te dan el 80% de tus ganancias y beneficios. De esa misma manera, uno pudiera decir que en la vida pastoral hay una serie de actividades que nosotros hacemos. Hay 2, si son 10, hay 2 que nos producen la mayor parte de la satisfacción. Eso es una forma de ilustrarlo. Estas son otras maneras de ilustrar. Producción, el 20% de los productos traerá el 80% de la ganancia. Ese es el principio económico. Lo otro son aplicaciones ilustrativas nada más. En una lectura, el 20% del libro contiene el 80% del contenido. Probablemente se está cerca de eso. El trabajo, el 20% del trabajo nos produce el 80% de la satisfacción. Mensajes, lo que estoy haciendo ahora, el 20% de la presentación producirá el 80% del impacto. Eso es deprimente. Donaciones, el 20% de la persona dará el 80% del dinero. Liderazgo, el 20% de las personas tomará el 80% de las decisiones. Y en un picnic, el 20% de la gente se come el 80% de la comida. Ok. Principio Pareto, eso es lo que está en pantalla. 20% de los productos, el 80% de las ganancias. Ahora yo voy a aplicar eso a la familia. Ahí está. Si en ese 20% del tope yo tengo mi trabajo, actividades sociales y todo lo demás que corresponde a mi mundo exterior, ese 20% allá arriba me va a originar el 80% de mis problemas. Con los hijos, en el matrimonio, etcétera, etcétera. Ahora, si yo invierto eso y en el 20% del tope yo pongo a Dios en mi familia y las cosas prioritarias que Dios valora, yo voy a tener el 80% de mis problemas resueltos. Y como nosotros tenemos muchos problemas, sabemos frecuentemente qué es lo que ha estado ahí arriba. Ahí arriba ha estado el trabajo, relaciones sociales, actividades sociales, deportes y todo lo demás. Eso genera entonces, cuando mis prioridades no están en orden, conflictos éticos, personales, de pareja, con los hijos, problemas espirituales, estrés, problemas económicos, problemas de salud. La mayoría de los cristianos, esto también se ha estudiado, tienen problemas financieros, tarjetas de crédito llenas, múltiples deudas. Eso no es el producto de esa organización de prioridades, ese es el resultado de esta organización de prioridades. Diversión está en el tope, en el 20% del tope. Y te das cuenta entonces cómo nuestro mundo exterior está tan desorganizado. Hubo una época, no sé si todavía está, pero cuando viví en Estados Unidos, que los bancos tenían a los pastores en la lista de personas de alto riesgo para préstamos. El número 1 eran pastores. Wow, así mismo. Una vez más, hay un mundo exterior desorganizado como fruto de un mundo interior desorganizado. Nosotros tenemos que organizar ese mundo interior a toda costa, a todo precio. A todo precio. Entonces yo quiero reflexionar un poquito acerca de la necesidad de organizar ese mundo interior, porque de lo contrario nosotros vamos a sufrir consecuencias. Yo puedo elegir la diversión como una prioridad en mi vida. Lo que yo no puedo hacer es elegir las consecuencias que Dios me va a imponer. Recuerde que nosotros podemos elegir nuestro pecado, pero Dios elige las consecuencias. Y frecuentemente cuando yo transgredo la línea, resulta que yo termino pagando un precio más alto del que yo quería pagar. Cuando me alejo de esa línea del estándar, me alejo de la línea, frecuentemente yo voy más lejos de lo que yo calculé en principio que iba a llegar. Cuando llego y me detengo y miro para atrás, me doy cuenta que he permanecido de este lado de la línea mucho más tiempo de lo que yo estimé que iba a estar.
cuando tú comienzas a ver entonces las consecuencias de esas leyes del pecado, como yo le he llamado, entonces tú quieres vivir de otra manera. El pecado tiene leyes espirituales, por así decirlo, que lo regulan. Entonces mis decisiones van a determinar hasta dónde yo cruzo o no cruzo la línea. Pero al final de cuentas mis decisiones revelan lo que yo soy. Yo decido conforme a lo que yo verdaderamente soy en mi mente interior. Y no solamente mis decisiones revelan lo que yo soy, mis decisiones revelan quién yo voy a llegar a ser. Si yo tengo una buena decisión y soy un estudiante disciplinado, estoy determinando quién voy a llegar a ser. Probablemente un profesional disciplinado y probablemente exitoso incluso. Si yo dejo los estudios, una decisión, yo estoy determinando quién yo voy a llegar a ser. Probablemente una persona de no mucho avance, de no mucho éxito y no muy disciplinado. Mis decisiones revelan lo que yo soy y determinan también lo que yo voy a llegar a ser. Malas decisiones terminan desperdiciando el tiempo. Y la mejor manera de usted hacer una buena decisión es nunca haciendo una mala decisión. Cada vez que usted no hace una mala decisión, ha tomado una buena decisión. Parece sencillo, pero es una realidad importante que yo lo debo tomar en cuenta. Ahora, cuando Cristo definió la vida, ¿cómo la definió? En términos de valores para yo vivir. Bien sencilla, bien simple. Ya yo lo he ido mencionando. Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cristo tomó el primer y el segundo mandamiento como dos portalibros y le dijo que yo te voy a situar tu vida entera y te voy a dar dos portalibros. ¿Tú quieres las prioridades de tu vida? Tú ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Ahí está contenido toda la revelación de Dios. ¿Por qué yo menciono eso? Porque Cristo definió la vida para mí, me contuvo la vida, me puso portalibros en términos de relaciones y no de tareas. Nosotros hemos aprendido a amar las tareas y a usar las personas para que nos ayuden a llenar las tareas. Cristo nos dice, tú tienes que amar las personas. Y tú usas las tareas para ministrarle a las personas. Muy diferente. Tú amas a las personas y usas las tareas para su beneficio. Nosotros hemos aprendido a amar las tareas y a usar las personas para nuestro beneficio. Y sabes que esos dos mandamientos, el de amar a Dios y amar al prójimo, salen a relucir a lo largo de la revelación de Dios de diferentes maneras. Cuando tú lees los 10 mandamientos, eso es exactamente como están organizados. Los primeros 4 tienen que ver con Dios, los próximos 6 tienen que ver con el prójimo. Cuando tú lees las bienaventuranzas y la lees en Mateo, que son 8, tú tienes las primeras 4 tienen que ver con Dios, las próximas 4 tienen que ver conmigo y con el prójimo. Dios organizó la vida de esa manera. Si yo pongo a Dios y el prójimo en el tope, en el 20% tope del principio Pareto que estábamos hablando, lo más probable es que yo tenga el 80% de mis problemas resueltos. Y ahora entonces, comenzando a hablar acerca de la organización de mi tiempo, de mis prioridades, y habiendo hablado de la necesidad de yo cuidar de mis relaciones, comencemos a hablar de un par de esas relaciones, no largo tiempo, pero a manera de pinceladas. La primera vez que Dios me ayudó a entender, verdaderamente a entender y a sentir, que la unión mía con mi esposa está supuesta a representar la unión santa de Cristo con su iglesia, yo lloré y me deprimí por varias semanas. Y no estaba viviendo inmoralmente ni indisciplinadamente, pero yo no sé qué fue lo que Dios hizo, pero Él me abrió los ojos del entendimiento de una manera monumental para enseñarme, ¿sabes qué? Tu matrimonio tiene la función prioritaria de reflejar la unión santa, sagrada de mi hijo con la iglesia. Wow. Yo me vi en pecado de tantas formas diferentes, no inmorales como nosotros la pensamos, no de pleitos con mi esposa,
pero de otras maneras que yo sabía no representaban la forma sagrada como Cristo se ha unido a su iglesia. Y eso cambió mi perspectiva para siempre. Si usted lee inglés, yo le recomiendo que pueda leer Matrimonio Sagrado. De hecho, yo creo que fue ya traducido, de Gary Thomas, Sacred Marriage. Es el mejor libro que yo he leído acerca del matrimonio, en términos del concepto. La mayoría de los libros de matrimonio son libros de how to, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Este libro no tiene una sola cosa de how to. Este libro le va a ayudar a entender el concepto de cómo Dios ve el matrimonio, y de ahí el título Matrimonio Sagrado. Entonces, pensando en mi esposa, pensando en relaciones, organizando mi mundo interior, ahora voy a pensar en mis hijos. Usted no tiene todo el tiempo para invertir en sus hijos. Yo recuerdo que cuando yo iba a salir para Santo Domingo ya de mudanza, un nefrólogo amigo, tenía él 38, 40 años más o menos yo creo, quizá un poquito más, comentando acerca de sus hijos, me dice: Miguel, mi hijo mayor ya está a punto de irse para el college, ya se me va de la casa y yo casi ni lo he visto. Porque cuando estaba estudiando, él estudió en Harvard, era una educación muy intensa, y luego salía a la práctica también intensa, y ya no lo voy a volver a ver, prácticamente. Cuando usted toma en cuenta esta otra información médica, que el carácter de una persona se forma en los primeros 2 años de vida, y la mayoría de las psicosis se forman entre 9 meses y los 2 primeros años de edad, usted dice: wow, ¿y qué hemos estado haciendo? 9 meses. Esa es la razón por la que hemos venido incentivando a las mujeres de nuestra iglesia a que en la medida de sus posibilidades se dediquen a su hogar y a criar sus hijos. Sobre todo cuando los hijos están en el hogar. A los 6 meses, a los 9 meses, a los 10 meses, el sentido de seguridad de ese niño es su madre, no una nani, no una niñera. Y nosotros decimos: pero vivimos en una sociedad tan convulsionada, hay tantos problemas emocionales y tantos problemas psicológicos. Claro, porque los padres no están presentes muchas veces. Entonces es el mundo interior del hombre que está generando problemas en el mundo exterior del hombre. Y aunque estas cosas quizás no sean nuevas, quizás algunas informaciones me llegan y me hacen un clic de otra manera que me ayuden a mí a cambiar el rumbo por la que iba. Hay una relación directa entre mi número de horas de trabajo, la calidad de vida familiar y el futuro de los hijos. Quizás esto no sea en el 100% de los casos, pero hay una relación directa entre la calidad de vida familiar, el futuro de mis hijos y mis horas de trabajo. El exceso de trabajo, el trabajolismo, está produciendo hoy en día hijos espiritualmente y emocionalmente huérfanos. La gente habla de calidad de tiempo, pero no hay calidad sin cantidad. Esa es la realidad. Yo tuve la bendición de que cuando fui el más pequeño de 7, cuando mis hermanos mayores estaban creciendo, mi padre viajó mucho, porque él era uno de los inspectores de las escuelas de educación del país, y él no tuvo tanto tiempo para pasar con ellos. Pero cuando yo tenía 7 años, mi padre se retiró. Ya él tenía 32 años trabajando para la Secretaría de Educación, y se retiró a otra provincia en Santo Domingo, en Santiago, con una vida más tranquila. Y mi padre pasó largo tiempo conmigo. 5:30 de la mañana yo estaba despierto leyendo con mi padre. Mi padre mi padre no me traía un libro para que yo leyera, él salía a comprar el libro conmigo. Íbamos a la librería y él me enseñaba varios libros, me explicaba de qué trataban y luego escogía uno, me explicaba por qué lo estaba escogiendo y me regalaba ese libro. Yo estaba muy orgulloso de que mi padre hubiese hecho eso conmigo. Pero necesitamos cantidad de tiempo si queremos calidad. Si usted toma 2 muebles y usted sabe que lo hicieron en un día y el otro en 30 días, usted sabe cuál de los dos es mejor mueble. Calidad siempre requiere cantidad. Entonces ahí está, yo podría decir, pudiéramos hacer seminarios enteros acerca de la relación con los hijos, acerca de la relación con la esposa, pero no tenemos ese tiempo. Yo simplemente estoy usando bullets para decir: esto es un área que hay que prestarle atención, esto es un área que hay que prestarle atención, y mencionando algunas causas para justificar el por qué estoy diciendo eso.
Entonces ahí está lo que es el lugar de mi familia. Yo quiero decir algo con relación al lugar de mi iglesia, porque muchas veces la gente tiene una percepción equivocada de lo que la iglesia se supone que puede hacer. Alguien de nuestra iglesia en un momento dado se quejó de que su hija estaba como estaba porque nosotros no le estábamos prestando atención a su hija como parte del grupo de jóvenes. Y yo me senté con ella y he aprendido a comenzar siempre de esta manera. Fulano, fulana, en lo que a nosotros pueda tener que ver con nosotros, yo quiero pedirte perdón. Yo no sé cuál es ese %, pero el que sea. Pero yo sí quiero decirte que la semana tiene 168 horas. Y nosotros tenemos a tu hija por 2 de las 166. Nosotros no podemos hacer en 2 horas lo que no pasa en la casa en 166 horas. Eso inmediatamente la calmó. La iglesia no puede hacer lo que no pasa en el hogar. La iglesia alimenta mi relación con Dios. Pero si yo voy a la iglesia 2 horas, la mayor parte de mi alimentación no puede pasar en la iglesia. La iglesia debe ayudarme a criar mis hijos, pero no me los puede criar. El Señor no dice en Deuteronomio 6, y estas palabras que yo le mando a la iglesia, se las repetirá cuando se levante. No, porque la iglesia no está ahí cuando el niño se levanta. Cuando se acueste, cuando vaya por el camino, la iglesia ni siquiera puede llevar a cabo el mandato, o sea, aún si lo quisiera. No, es para el padre y la madre. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, y se las repetirás ¿cuándo? Entonces la iglesia tiene un rol de ayuda, de muleta, nada más. La iglesia no puede ser la columna vertebral de la crianza de los hijos. La iglesia me ayuda a desarrollar límites, como estamos hablando en esta conferencia. Me ayuda a mantener prioridades, porque me ayuda a definirlas. Pero el tiempo que yo paso en la iglesia es diminuto comparado con el tiempo que pasamos en el hogar, y eso es donde la mayor parte del entrenamiento, de la disciplina, del desarrollo, de los hijos, de los niños, de mi matrimonio tiene que tener lugar. La iglesia no es la responsable primaria de lo que pasa en el hogar, es secundaria. Y si hay algo que nosotros hemos visto es que las personas que no toman responsabilidad primaria por sus problemas nunca sanan. Hay 2 tipos de personas en general en consejería: las que toman responsabilidad primaria por sus problemas y las que no. Las que no toman responsabilidad primaria por sus problemas pasan la vida culpando a otros y pasan la vida enfermos. Aquellos que toman responsabilidad primaria por sus problemas, entonces terminan sanando. Entonces ahora rápidamente, de nuevo, por falta de tiempo, yo simplemente quería, en la organización de mi mundo interior, que yo entienda que yo necesito tomar responsabilidad primaria por mis problemas, que yo entienda que la iglesia no me los puede resolver, y que yo entienda que la iglesia es simplemente una ayuda a lo que es la crianza de mis hijos, el desarrollo de mi matrimonio y demás. No puede hacer más que eso. Otra de las cosas que aparecía ahí en la ilustración del principio Pareto es mi trabajo. Si yo no entiendo la función del trabajo, yo probablemente disfuncione en el trabajo y el trabajo me va a crear problemas también. Yo creo que hay pocos cristianos, para hablar de nosotros mismos, que entienden la función del trabajo. Nosotros hicimos un programa de televisión, una serie que se llama Tu trabajo le importa a Dios, y el pastor Pepe tiene un curso en el Instituto de Integridad y Sabiduría, que es precisamente, ¿cuál es el título? La función, la visión bíblica del trabajo. 14 secciones, 1 hora y 15, para entender cuál es la función del trabajo. Los reformadores lo entendieron, nosotros no lo entendemos. Hoy en día, la función primaria del trabajo en el día de hoy es el de vengar un salario y como instrumento de gratificación. Y nosotros lo vemos cuando alguien viene a consejería y te dice: pastor, tengo 2 ofertas de trabajo y no sé cuál escoger. Ok, dime acerca del trabajo. Bueno, en este trabajo me van a pagar mucho más, y inmediatamente me trae a colación el salario y los beneficios. Y lo próximo que decimos es: ¿podemos hablar del trabajo sin hablar del salario y los beneficios? Porque eso es completamente secundario. Ya sea que coma o beba o elija un trabajo, hacerlo para la gloria de Dios.
El texto no dice, ya sea que coma o beba, hacerlo para la gloria de Dios, excepto a la hora de decidir por un trabajo. En cuyo caso te fijas en el salario y los beneficios. No. La función primaria del trabajo, eso es todo un curso, ¿verdad? En el instituto, pero rápidamente es una oportunidad para representar y glorificar a Dios fuera de mi familia y de mi iglesia. Es una oportunidad, es un privilegio de poder glorificar a Dios de otra manera, en otro lugar. Y en la medida en que yo hago eso, el trabajo me llena de propósito y de significado. El trabajo no es el fruto del pecado de Adán y Eva. A Adán se le dio función de trabajo antes de pecar. La gente muchas veces entiende como que el trabajo fue algo que surgió como resultado de la caída del hombre. No. Y de hecho, en el reino de los cielos, yo no sé qué vamos a hacer, pero yo me veo trabajando. Yo no me veo el resto de la eternidad. Aleluya. No, hermanos. Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Entonces, cuando yo no veo el trabajo como un instrumento de glorificar a Dios, yo voy a crear problemas en el trabajo y el trabajo va a crear problemas en mi vida. Y va a desorganizar mi mundo exterior. Porque yo no entendí el trabajo. De manera secundaria es una fuente de producción, es una fuente de sustento. Pero esa no es la forma primaria, esa no es la razón primaria del trabajo. Entonces ahora yo necesito colocar en el orden de mis prioridades el trabajo de tal manera que no desorganice mi mundo. Si este trabajo me va a quitar tiempo con Dios, o yo venía sirviendo a la iglesia y el nuevo trabajo me va a quitar tiempo para yo servirle a Dios a través de la iglesia, quizás entonces ese no es el trabajo que yo deba escoger, aun si me van a pagar más y tenga mejores beneficios. ¿Te das cuenta cómo estas cosas sumamente prácticas nos ayudan a la organización de ese mundo que venimos hablando? De nuevo, esto es todo un curso, pero yo simplemente quería decir que el trabajo es un problema de desorganización de mi mundo cuando yo no entiendo su función primaria y cuando yo no lo veo de esa manera porque va a interferir con mi vida. Entonces, ¿cómo yo determino lo importante? Porque estoy hablando de organizar mi mundo, voy a tener que tomar decisiones, quizás mañana, quizás la próxima semana. Lo primero que tengo que hacer es una revisión, un inventario, cómo está mi relación con Dios, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos y con todos los demás. Yo tengo que hacer eso. Tengo que hacer admisión de culpa, de falta, pedir perdón, donde eso sea requerido. Cuando leí el libro de Sacred Marriage, de que le mencioné, y vi mi matrimonio de esa manera, yo me senté con mi esposa, le pedí perdón. Por cosas que quizá en ocasiones ella misma estaba pensando, no sé por qué me pide perdón por eso, pero Dios me hipersensibilizó a la santidad del matrimonio a través de la visión que me dio. Yo tengo que definir cuál es el propósito de mi vida. El propósito de mi vida, hermano, no es ser pastor. El propósito de mi vida no es tener la iglesia IBI. Esos son instrumentos para llenar el propósito de mi vida. La palabra de Dios dice que cuando David llenó el propósito de su vida en su generación, David durmió. Eso está en el libro de los Hechos. Entonces, nosotros fuimos creados con un propósito. Cuando ese propósito sea llenado, Dios me llamará a su presencia. Y no me va a llamar hasta que antes de que mi propósito haya sido cumplido. Yo necesito entender el propósito de mi vida. El propósito de mi vida, en cierta manera, lo es todo. Es lo que le da, es el combustible de mi vida. Es lo que me mantiene moviendo en una dirección X. Cuando mi propósito de vida está bien definido, mi vida es mucho más efectiva. Una buena ilustración de eso es, si yo miro aquí alrededor y yo veo todas estas luces que yo estoy viendo, todas, no importa de qué tipo sean, están compuestas de fotones. Pero resulta que de repente alguien trae un rayo láser que es capaz de atravesar una superficie y ese rayo láser también está compuesto de fotones. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la diferencia entre estos fotones y aquellos fotones? Porque estos dan luz y el rayo láser tiene poder. La única diferencia es que todos los fotones del rayo láser están dirigidos en una sola dirección.
Y el propósito de mi vida es el láser de mi vida, es lo que dirige mis dones, mis talentos, el llamado de Dios, en una sola, mis oportunidades, en una sola dirección. Y eso le da poder a mi vida. No porque yo se lo doy, Dios se lo da. Donde Él toma todos los fotones de mi vida y lo dirige en una sola dirección. Yo necesito encontrar el propósito de mi vida. Y entonces necesito hacer un plan de vida que me permita llevarlo a cabo. En eso Dios va formando el carácter de Cristo. Yo tengo que preguntarme hasta dónde el carácter de Cristo se está formando en mí. Eso debe ser una preocupación prioritaria en la organización de mi mundo interior. Entonces ahora lo que estamos tratando de hacer en el tiempo, creo que nos quedan como 15 minutos, en el tiempo que nos queda, es ayudarle a decir, ok, yo tengo que tomar decisiones a partir de lo que he oído, cómo yo voy a tomar esas decisiones, cuáles decisiones debiera tomar y de qué forma lo voy a hacer. Y vamos a usar algunos principios para eso. La premisa cristiana es que toda decisión tiene una dimensión espiritual. Toda decisión tiene una dimensión espiritual. Usted lo va a ver un poquito mejor la próxima vez, en la próxima slide quizás. Dios está interesado en todas las decisiones que yo tome. Si Cristo estuviera aquí y ante cualquier decisión yo le preguntara a Cristo, ¿qué tú piensas de esto o aquello? Yo no creo que en ningún caso Cristo me diría, a la verdad que no sé. Yo creo que en todo caso Cristo me diría, dado todo lo que yo sé de estas dos decisiones y el futuro de esas dos decisiones, esta es la que tú debes escoger. Ya la convirtió en una decisión espiritual. Porque Cristo tenía una opinión. Y esa es su voluntad. Si toda decisión tiene una dimensión espiritual, mi vida de oración es imprescindible para la toma de decisión. ¿Cierto? Por eso que Cristo se pasa una noche entera orando para elegir 12 apóstoles. Porque como toda decisión tiene una decisión espiritual, la oración es vital para la toma de decisión. Mira esta ilustración en pantalla. Hay decisiones prioritarias y decisiones morales. Y frecuentemente cada decisión tiene un aspecto prioritario y un aspecto moral. Cuando yo pienso en una decisión prioritaria, yo estoy pensando en algo que es lo bueno, lo mejor, lo excelente. Y debo escoger lo mejor o lo excelente. Cuando yo pienso en una decisión que es puramente moral, estoy pensando en algo que es correcto o incorrecto, pecado o no pecado. La compra de un carro tiene un aspecto prioritario y tiene un aspecto moral. Y todo es espiritual acerca de la compra de ese carro. Lo vamos a ilustrar rápidamente. Si yo soy un vendedor, yo necesito un carro. Por tanto, el carro es una prioridad. La pregunta es si yo necesito un Toyota o un Mercedes-Benz. Ahí hay un aspecto moral. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando yo compre el Mercedes-Benz, yo comprometa potencialmente la manutención de mis hijos, o el colegio de mis hijos, o el plan médico de mis hijos, o que en 3 meses yo pierda el trabajo, no puedo pagar el Mercedes-Benz, pero yo presumí del Señor y pensé que como yo tengo los ingresos hoy, yo siempre lo voy a seguir teniendo. Ese es uno de los problemas en la toma de decisiones. Yo no puedo presumir que lo que yo gano hoy lo voy a ganar dentro de un año. Yo tengo que planificar sabiendo que quizás dentro de un año yo no tenga ese ingreso. Entonces ahí hay un aspecto moral. Todas nuestras decisiones económicas tienen una dimensión espiritual por otra razón. Nosotros decimos, de acuerdo al Salmo 24, que de Dios es toda la tierra, todo lo que hay en ella y toda su plenitud. Pero luego gastamos los recursos de Dios como si fueran nuestros. ¿Sí o no? Si ciertamente de Dios es toda la tierra y todo lo que en ella hay, a la hora de yo gastar sus recursos yo tengo que pedirle permiso, tengo que hablar con Dios, yo tengo que orar. Desde el año 1984-85 al día de hoy, yo no he comprado un carro, una casa, sin haber orado a veces por 3 meses. Si es mentira, Dios que me juzgue. Yo quiero saber qué el dueño piensa. Eso me va a evitar muchas malas decisiones. Entonces yo necesito hacer lo prioritario. Un buen líder hace primero lo prioritario.
Un mal líder hace primero lo que a él le gusta hacer. Y no debe ser. Y esa es nuestra tendencia. A mí me gusta hacer esto, pues yo voy a hacer eso primero. No, ¿es eso prioritario? Pues hazlo. Si no es prioritario, pues déjalo de segundo. Entonces ahora estoy ayudando a entender que estas tomas de decisiones que usted necesita hacer a partir de ahora son más complejas que lo que usted piensa. Ayer hablamos un poquito de eso socialmente entre nosotros. Yo decía, cuando me hacen preguntas, muchas veces yo pregunto, ¿tú quieres que te conteste antes de Génesis 3 o después de Génesis 3? Porque después de Génesis 3 no hay nada simple. No hay nada simple después de Génesis 3. Siempre hay motivaciones, como decimos, modum operandum. Hay una cosa detrás que opera. Yo puedo justificarte la compra de una casa, de un carro, del tipo que tú creas, pero sabes que al final mis motivaciones no eran puras. ¿Por qué? Porque vivo después de Génesis 3. Pueden ser menos impuras, pero al final solamente Cristo tuvo motivaciones completamente puras. Las cosas no son tan sencillas como parece. Ya yo mencioné esto, la mejor forma de tomar una decisión correcta es sabiendo cómo no tomar una incorrecta. Tome decisiones que no violen la palabra. Tome decisiones que no violen la palabra. Esto es una ilustración sencilla, pero aplica para muchas cosas. A una pareja, a una persona, el hombre, la mujer viene, pastor, hay un muchacho que está interesado en mí, y el muchacho me dice que es muy bueno, muy trabajador, le está yendo muy bien en su trabajo, y yo estoy orando para ver si es la voluntad de Dios. El único problemita es que él no es cristiano. ¿Usted está orando para eso? Para eso no hay que orar. ¿Cómo que no hay que orar? No, porque ya eso está revelado. La palabra dice que no anden en yugo desigual, que no te unas en yugo desigual. ¿Para qué tú vas a orar para una cosa que ya está revelada? Y así hay múltiples otras cosas como esas. Rechace decisiones que disminuyen su tiempo de adoración con Dios. Este trabajo va a requerir ahora 14 horas de trabajo al día. Bueno, pues dime, a ver, después de 14 horas de trabajo al día, ¿cómo tú vas a cuidar de tu familia? ¿Cómo tú vas a estar en la iglesia? ¿Cómo tú vas a leer la palabra, tener tu devocional? Bla, 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 bla. Calcule sus decisiones en términos de mi tiempo con Dios, mi tiempo de relación, mi tiempo de servicio en y a través de la iglesia. No se deje atrapar por la lucha por el prestigio, el éxito, la búsqueda de dinero, el crecimiento numérico. No adopte el síndrome de, ¿cómo es que dicen los? Keeping up with the Joneses. El vecino compra un carro viejo, yo creo que deberíamos cambiar el carro. Pero el carro de nosotros está bien, pero el vecino compró uno nuevo. Bueno, dile al vecino que te lo compre entonces. Ese no es criterio, realmente. Yo recuerdo siempre cuando yo le decía a mi padre, pero todo el mundo lo hace o hace tal cosa. Mi padre siempre me decía, exactamente, todo el mundo lo hace, pero tú no eres todo el mundo. Seguimos, organice su tiempo, la organización de su tiempo determina su eficiencia. Evite tiempo malgastado en conversaciones triviales. Yo no estoy diciendo que en ocasiones no hacemos relajo, bromeamos, nos relajamos, y eso era más o menos trivial. Pero quizá no era tan trivial en el sentido que yo necesitaba ese tiempo de relajación. Pero hay otros tiempos que son pura banalidad. Gente que ve televisión 2, 3, 4 horas al día. De nada instructivo. De garbage, de basura. Como dicen en inglés, garbage in, garbage out. Basura hacia adentro, basura hacia afuera. Evite ese tiempo de ese consumo de tiempo en cosas triviales. Si usted tiene un hobby, bueno, usa el hobby apropiadamente. En otras palabras, el hobby debe estar a su servicio, no usted al servicio del hobby. Ahora de repente tengo largas horas empleadas en lo que sea del hobby porque el hobby me controla, me domina. No, porque ya el hobby perdió su función. El hobby debe estar a mi servicio para que me sirva a mí y me ayude a mí. Bueno, en ocasiones decimos que yo tengo más cosas que hacer que la que puedo hacer. Bueno, eso solamente implica un par de cosas. O usted tiene más cosas en su plato de la que Dios le ha mandado a hacer. Y yo creo que a mí me ha pasado eso a veces.
Yo no creo que nosotros pudiéramos ir donde Dios con 30 cosas en el plato y decirle, Señor, tengo más cosas de las que yo puedo hacer. Yo solamente puedo hacer 25 y ahora tengo 30. Yo no creo que el Señor me diría, bueno, eso es tu problema. Él probablemente me diga, bueno, hay 5 que yo no te mandé a hacer. Y tú le estás haciendo. Así que averigua cuáles son. Yo necesito hacer ese ejercicio. Quizá la solución sea renunciar a algo. Quizá la solución sea delegar algo. Pero ¿sabe cuál es la solución que nosotros hemos venido haciendo? Y nosotros mismos, yo mismo, en ocasiones he incurrido en eso. Que en vez de hacer eso, lo que tratamos de hacer es empaquetar más cosas en el mismo tiempo. Entonces, estamos en una reunión, y en la reunión tenemos la computadora abierta y el celular abierto. Y estamos mandando mensajes por WhatsApp, y al mismo tiempo viendo el email que está entrando, y al mismo tiempo, no, pero yo estoy escuchando. Nos hemos vuelto multitask. Pero tú sabes que eso no está contribuyendo a la organización y a la paz de mi interior, porque estoy ansioso, me entra esto, me entra aquello, estoy conversando, y al mismo tiempo tampoco le estoy mostrando el respeto a aquellos que están conversando conmigo cuando eso está pasando, porque no le estoy prestando la debida atención. O nos sentamos frente a la televisión y estamos viendo televisión, le decimos a la esposa, vamos a ver una película juntos, vamos a ver televisión juntos. Entonces la esposa se sienta, buscamos el periódico y prendemos la televisión. Entonces la esposa va hablando, y yo estoy leyendo el periódico y de vez en cuando veo la televisión también. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Sí. Mire que los muchachos que esta mañana se portaron mal. Sí, hombre, esos muchachos tienen problemas. Y luego decimos, ese muchacho es un malcriado. Ajá, ¿por quién? Malcriado por alguien lo crió mal. ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo que aprender todo eso. Aprenda a decir que no. Y yo tengo ese problema. A mí no me gusta decir que no. Quiero tanto tener un yes face que a veces no sé decir que no. Pero yo tengo que aprender a decir que no. Porque si no, yo voy a comprometer mis relaciones. Rápidamente, en los 5 minutos que me quedan o menos, ¿cuáles decisiones bendeciría a Dios? Estos son principios sencillos, pero le va a ayudar. Número 1, decisiones que Dios inicie. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Escucha, ¿para qué? Para hacer buenas obras. ¿Cuáles? Que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas veces estamos andando en obra que Dios no ha preparado, ni me ha dicho que haga. Y una de las evidencias de que Dios no inició algo es que muchas veces lo que iniciamos no termina. Lo que Dios inicia, Dios termina. Todo el tiempo. Todo lo que se quedó a mitad de camino, Dios no inició. Lo que Dios inicia, Dios termina. Si vamos para la tierra prometida y tengo que enterrar a Moisés en la montaña y buscar a otro líder para que lo cruce, voy a buscar a otro líder, lo voy a enterrar, pero yo comencé, yo lo llevo a la tierra prometida. Nosotros dejamos las cosas a mitad porque nos desanimamos, Dios nunca se desanima. Porque nos faltaron recursos, Dios nunca le faltan recursos. Porque yo pensé que iba a hacer otra cosa, Dios nunca es sorprendido. Porque las cosas me salieron mal, a Dios nunca le salen mal las cosas. Lo que Dios inicia, Dios termina. Dios va a bendecir decisiones que Él inicia. Espere, ore, confirme y luego trate de iniciar cuando usted tenga cierto grado de certeza de que Dios le ha llamado a hacer eso. Dios bendecirá decisiones alineadas con su palabra. Escucha Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito. Escucha, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El éxito, la manera de Dios, es toda una charla, de hecho. Yo recuerdo un pastor que me pidió hacer algo de ese tipo. El éxito, la manera de Dios. Aquí está. No te desvíes ni para la derecha ni para la izquierda. Mantente en el camino. Dios te promete, tú vas a prosperar en tu camino y tendrás éxito cuando haga las cosas conforme a lo que mi palabra determina. Número 3, decisiones que procuren su propósito. Van a ser bendecidas por Dios. Filipenses 2:13. Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito, para su buena voluntad, dicen otras traducciones. Dios obra en mí, poniendo el deseo y luego el potencial o la
manera de poder hacerlo para Él ser glorificado, para su voluntad, para su beneplácito. Número 4, Dios bendecirá decisiones que dependan de su voluntad. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, cualquiera, conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto no es un cheque en blanco, y si lo fuera, es un cheque en blanco que arriba dice la voluntad de Dios, y Dios lo firma. Y luego te dice, ahí en el medio escribe lo que tú quieras. Pero si es mi voluntad, yo te lo firmo de antemano. Y lo vas a tener. Entonces, una de mis prioridades en la toma de decisiones es tratar de ver hasta donde yo pueda en oración, esperando, consultando la multitud de consejeros, si esto puede ser la voluntad de Dios. Porque tengo mucho mejores garantías. Y finalmente, Dios bendecirá decisiones que le glorifiquen. 1 Corintios 10:31. Ya sea que coma o beba, o cualquier otra cosa. Yo creo que la frase clave ahí es, o cualquier otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Para ilustrarlo rápidamente y cerrar con eso. Si usted es un vendedor de carros, cuando usted tiene un cliente delante, su propósito no es vender el carro al mejor precio para su mayor comisión. Ese no es su propósito. Su propósito es que el vendedor de carro perciba en usted un vendedor distinto porque usted es cristiano. Y que en la transacción usted haya podido reflejar la gloria de Dios. Y Dios de manera secundaria le va a permitir disfrutar de una ganancia que Él luego va a bendecir en su vida porque usted le glorificó. Por eso es que Pablo dice, de ahora en adelante, ya después de su conversión, yo no veo a ningún hombre según la carne. Sentarme como vendedor de carro, a vender carro como cualquier otro pagano, es ver a ese cliente según la carne. Y Pablo dice, no, yo no lo veo según la carne. Yo lo veo según el Espíritu. Donde yo tengo la posibilidad quizás de ganármelo para Cristo. Y si no me lo gano, tengo la oportunidad de glorificar a Cristo delante de Él, porque ese es un mandato para nosotros. Haced, dice Pedro, las buenas obras delante de los hombres, y Cristo lo dijo también, para que en el día de la visitación ellos glorifiquen a Dios. Cada actividad, cada cosa, cada persona, yo no lo puedo ver según la carne, tengo que verlo según el Espíritu de Dios, y eso hace que mis decisiones sean diferentes, eso hace que mis prioridades estén organizadas de manera diferente, y eso me va a llevar a organizar mi tiempo también de manera diferente. Y al final, Dios es glorificado, yo soy beneficiado, mi familia es bendecida.